sé hasta qué punto tenemos idealizada la vida pasada, ¿no? No sé si nuestras vidas eran mucho más ideales que no. Lo cierto es que nuestra vida la entendemos como un espacio de seguridad y confort. Nosotros como padres lo que hacemos constantemente a nuestros hijos es invitarles a que entren cuando son bebés en una sociedad para que esa sociedad no les expulse. Porque para un padre o una madre no habría nada peor ver que su hijo está excluido socialmente. Es un gran problema ser tímido, es un gran problema ser inseguro, es un gran problema cuestionarte constantemente a ti mismo. No cuestionarte para crecer, sino ese cuestionamiento en relación al grupo, de si estoy desplazado, si no estoy desplazado. Es decir, lo que hay que plantearse es, sobre todo cuando son menores de edad, es en qué momento de su maduración están. La maternidad sigue siendo un gran condicionante que cuestiona a la mujer constantemente, que paraliza las carreras profesionales, donde hay una enorme incomprensión. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que vivimos en sociedad y que somos seres sociales por naturaleza. Y por tanto necesitamos de la comunidad para sobrevivir. Sin la comunidad somos más débiles y más vulnerables. Es muy importante que no sigamos la dictadura de la felicidad. La japicracia nos hace mucho daño. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Rebeca Cordero, una destacada socióloga y profesora titular en Sociología Aplicada en la Universidad Europea de Madrid. Con una sólida formación académica que incluye una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología, un máster en Procesos Políticos y un doctorado en Comunicación desde la perspectiva del conflicto social, la doctora Cordero ha centrado su investigación en áreas como la desviación y el conflicto social, las violencias estructurales y las formas de relación social en el mundo digital y analógico. No se lo pierdan. Bienvenida, Rebeca. Es un placer tenerte en el podcast del Divorcio se sale. Para mí esta entrevista es muy especial porque es la primera vez que tengo como invitada a una socióloga, investigadora, doctora y profesora en la universidad en Madrid. Y encima has venido desde tan lejos, desde Madrid a Barcelona, para hacer esta tertulia, esta charla. Muchas gracias por la invitación, Elena. Para mí es un placer estar aquí. Para nada ha sido costoso el viaje, ni mucho menos, y encantada de compartir con vosotros todo lo que pueda. Me alegro. Esperemos que hoy podamos a la audiencia, al público, ayudarles, ¿no? Y acercarles un poco a la sociología. ¿En qué consiste? Porque, claro, yo creo que es como un poco la asignatura como bastante desconocida en general, ¿no? Todos sabemos lo que es la palabra sociología, pero ¿me podrías explicar qué es la sociología o cómo lo definirías desde tu óptica? Bueno, es una disciplina de las ciencias sociales que como área de conocimiento se encarga de entender, ¿no?, el comportamientos y las interacciones de los individuos en sociedad, las estructuras de poder, tanto las instituciones y las dinámicas y las afectaciones que tiene para los individuos cualquier cosa que pase en la sociedad, ¿no? Y esto lleva también al estudio entre los individuos, las instituciones, como te decía antes, las organizaciones, interacciones, interrelaciones, todo lo que se compone dentro de las estructuras y las estratificaciones sociales, ¿no?, clases sociales, etc. ¿Y cuál es tu especie? Porque imagino que habrá especializaciones. ¿Cuál es tu área de investigación o de especialidad? Bueno, yo tengo un grupo, yo soy IP, un grupo de conocimiento, investigación y problemáticas sociales en la Universidad Europea. Trabajamos con nuevos fenómenos sociales, trabajamos con mundo digital. Mi especialidad en concreto es desviación, en todo el comportamiento que se sale de la norma social y lo que tiene que ver con el conflicto social, fundamentalmente. Y Rebeca, ¿cuál es tu especialización dentro de la sociología? Bien. Lo de la sociología y la desviación se centra fundamentalmente en estudiar aquellos comportamientos que rompen la norma social. Eso significa que no han roto aún con la norma jurídica y que al resto de la sociedad, a la masa, le parecen extraños, diferentes, ¿no? Son comportamientos muy variados, desde comportamientos que pueden ser adicciones, comportamientos adictivos, sectas, prostitución, pornografía, sinhogarismo, tribus urbanas, ¿no? Todas esas cuestiones de comportamientos que rompen con la norma social y también aquellos espacios o aquellas situaciones que son generadoras de conflicto social. De la mano de todo eso, si nos damos cuenta, están todos los que serían los riesgos sociales, las brechas sociales, problemas de género y, por supuesto, todo lo que deambula en torno al mundo digital. Claro, que hablando del mundo digital, claro, ahora, ¿no?, las nuevas generaciones, claro, tienen mucho acceso, cosa que en nuestra época no la teníamos, el mundo digital, el internet, las redes sociales. ¿Esto cómo está afectando a las nuevas generaciones el uso a veces excesivo ¿no?, de estas herramientas, de estas aplicaciones? Yo creo que es muy importante tener conciencia de que el mundo digital nos afecta a todos. Es decir, ahora mismo nosotros estamos en un continuo entre el mundo analógico y el mundo online, ¿no? Somos como una proyección. La diferencia es que en el mundo online nos permitimos tener una identidad mucho más líquida, que en el caso de las generaciones más jóvenes, pues esto es mucho más tangible, porque ellos se sienten más cómodos en la liquidez, ¿no?, y manejan mejor este mundo digital. Nos está afectando a todos porque afecta a todos nuestros procesos de interacción, de interrelación, de cómo nos
de cómo trabajamos, de cómo interactuamos con otros, pero en el caso de los jóvenes que son nativos digitales, por ejemplo la generación Z, ya los millennials, ¿no? Porque los Z son como los verdaderos nativos digitales, los que nacieron entre el 2009 y el 2014 son los verdaderos nativos digitales, porque lo que han tenido es todos esos recursos digitales que todavía no tuvieron los millennials, la generación anterior. ¿Y qué sucede? Pues que ellos donde se manejan mejor es en lo digital y han perdido quizá competencias que tienen que ver con el mundo analógico, ¿no? Y ahí tienen que responder mucho más a las presiones de grupo. Fíjate, un ejemplo muy significativo. Cuando antes, desgraciadamente, un niño de nuestra generación sufría acoso en la escuela, cuando llegaba a casa, su casa se convertía en un espacio de defensa y control. Es decir, estaba guarecido, porque realmente nadie ahí le agredía. Sin embargo, ahora, si tienes la mala suerte de padecer bullying en la escuela, llegas a tu casa y no estás a salvo, porque a través de las herramientas digitales, incluso dentro de las propias comunidades educativas que se proporcionan por parte del centro educativo, los e-book, ¿no? Sí, Se puede seguir continuando con ese bullying, convirtiéndolo en ciberbullying, con lo cual estamos hablando de generaciones que sufren mucho más, ¿no? Y sufren mucho más, tienen muchos más daños en la salud mental y, por tanto, todos sus procesos en sociedad se ven de alguna manera contaminados, si lo podemos decir, por este mundo digital, ¿no? Y luego eso lleva a unas implicaciones fundamentales que tienen que ver con cierta desafección con las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no han sabido, y probablemente las generaciones que les precedemos tampoco, comunicarnos con estas generaciones que son puramente nativas digitales. No hablamos su idioma, no les comprendemos, nos parecen mucho más raros o muy diferentes a nosotros, y al no conseguir conectar, pues ellos se sienten alejados de los que para nosotros han sido esas estructuras sólidas, ¿no? Esas instituciones que para nosotros tenían sentido, los gobiernos, ¿no? Pues la iglesia, las escuelas, todo como una entidad, ¿no? Que daba sentido a la comunidad y a la sociedad, y que ellos realmente pues lo consideran como algo muy alejado. Y los padres, aquí, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? A las nuevas generaciones, para, bueno, educarlos en valores o que, ¿no? Que tengan, pues eso, ¿no? La posibilidad de, pues, no sé, de tener un poco nuestras vidas, ¿no? O sea, como la hemos manejado nosotros. No sé hasta qué punto tenemos idealizada la vida pasada, ¿no? No sé si nuestras vidas eran mucho más ideales que no. Lo cierto es que nuestra vida la entendemos como un espacio de seguridad y confort, porque nosotros hemos llegado a donde estamos ahora, no hemos hecho un camino correcto, adecuado, y por tanto identificamos que si de alguna manera replicamos en ello lo que hemos vivido, pues el resultado que vamos a tener con nuestros hijos va a ser satisfactorio. Lo que sí que es cierto es que no les podemos alejar del mundo digital, porque son herramientas que van a tener que utilizar incluso en el entorno de trabajo. Claro. Pero yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes, o tres, si me permites, ¿no? Dedicarles tiempo, mucho tiempo. Y aquí no estoy de acuerdo con aquellos que opinan que el tiempo tiene que ser tiempo de calidad. Creo que el tiempo tiene que ser, permíteme que diga, infinito. Tiene que haber un acompañamiento constante y continuo en el que escuchemos constantemente a este menor o a este hijo acerca de qué necesidades tiene. Probablemente necesidades que para nosotros sean nimias y no sean importantes, pero que para ellos lo son en cuanto que tienen una proyección mucho más amplia de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Es decir, si yo en una foto familiar con mis padres en la playa tenía una arruga en un bikini, esa foto se podía romper, ¿no? Pero si una amiga ha subido una foto en el que a mí se me ve con la cara medio torcida, en décimas de segundo esa foto está en la nube, que puede estar a disposición de cualquiera, que además puede transformar en un meme, que además puede alterar por inteligencia artificial o que la pueden usar a través de una IA para crear un vídeo, ¿no? Por tanto, eso que nos puede parecer algo ínfimo, algo sin importancia, para ellos tiene gran trascendencia porque son conscientes de hacia dónde puede ir, ¿no? Entonces te decía tiempo, acompañamiento, pensamiento complejo. Tienen que crear pensamiento complejo. ¿Eso qué es? Pensamiento complejo. Sí, el pensamiento complejo se construye a través de la acumulación de conocimientos, ¿no? Y la acumulación de conocimiento en profundidad. Ahora mismo a todos nos pasa, nos surgen clickbait, ¿no? En los teléfonos móviles, en la tablet, y empezamos muchas veces únicamente a leer lo que son los titulares de las noticias, ¿no? Porque vivimos en lo efímero, entonces consumimos información muy rápida. Pero el pensamiento complejo se construye a través del conocimiento en profundidad, de la lectura, sobre todo a través de la lectura, de la comprensión de los fenómenos, ¿no? De la comparativa de información. Y con ese pensamiento complejo somos capaces de construir pensamiento crítico.
Y con esas dos herramientas, el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, estamos construyendo individuos capaces de responder ante las agresiones que puedan percibir en un entorno tan hostil como el que tienen ahora. Y que sepan cuestionarse si aquellos que reciben es cierto o no es cierto, si es veraz o no es veraz, si tiene detrás una ideología o no. Yo a mis estudiantes siempre les digo algo, porque yo no soy de la opinión de que los jóvenes lo tengan más fácil ahora que antes. También es cierto que no es que lo tengan extremadamente mucho más difícil, ¿no? Porque parece ser que en su mundo distópico en el que ellos viven, donde no hay salida, estamos camino de la extinción, todo es horrible, ¿no? Pues no vamos a conseguir trabajo. Yo cuando me licencié, yo creo que tenía la misma sensación. Yo también, ¿verdad? Estudié Derecho y dije, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Todos tenemos es algo natural, de los 20 y pocos. Claro, todo está ocupado por gente mayor, yo no voy a tener... Tengo experiencia. Pero es verdad que teníamos como una especie de mayor tirón, ¿no? Es decir, teníamos como más ilusión, más ganas, aprovechábamos las becas, teníamos más necesidad quizá de romper con las estructuras familiares y decir, yo lo voy a conseguir, ¿no? En cambio, es el lastre distópico que ellos reciben a través de las series de televisión que consumen muchas veces a doble velocidad, sin sonido, ¿no? Y con subtítulos para todos esos recursos, incluso recursos gráficos, siempre se llevan al mismo fin, al fin negativo, ¿no? A decir, no hay nada después de esto. Claro, esto te quita la esperanza, te quita la ilusión. Entonces, en ese sentido, ahí yo les digo a mis estudiantes, sed conscientes de una cosa, Internet no es gratis. No solamente porque tengamos que pagar los datos wifi, sino porque cuando nosotros entramos a Internet a buscar cualquier tipo de información, no estamos en un parque, porque un parque sí que es gratis. Y no me refiero a un parque de estos, ¿no? De atracciones, sino cualquier parque que haya en un barrio. Internet tiene detrás una ideología, y es una suma de ideologías que están soportadas por cada una de las empresas que están presentes allí, que tienen una misión, que es enriquecerse o vender un producto. Entonces, cuando nosotros entramos a Internet, que es esa gran ventana del conocimiento, ¿no? Que al final es, pues del siglo pasado se decía que Internet iba a universalizar la educación, lo que nos hemos dado cuenta es que hay unos intereses muy creados que pueden dirigir a través del algoritmo dónde se presupone que tenemos que ponernos para el beneficio de unos cuantos, ¿no? ¿Y hacia dónde van las tendencias? Claro, hacia dónde van las tendencias, que tengo que consumir. Y además, en una sociedad que está soportada por el consumo, donde los valores... Y esto creo que es muy interesante y que nos hace entender parte de la problemática que ellos tienen, ¿no? En las sociedades, digamos que hay 5 mecanismos de control social informal, que no es la norma. Tú eres de derecho, ¿no? Y la norma, como ordenamiento jurídico, siempre de alguna manera lo que hace es sancionar aquel comportamiento que vulnera esa norma jurídica. Correcto. Pero lo que genera mucho control, lo que realmente retiene a los individuos para que no rompan esas normas jurídicas son los controles sociales informales. Y nosotros como padres, lo que hacemos constantemente a nuestros hijos es invitarles a que entren cuando son bebés en una sociedad para que esa sociedad no les expulse. Porque para un padre o una madre, no un progenitor, no habría nada peor ver que su hijo está excluido socialmente. Por tanto, empezamos a enseñarle buenos días, buenas tardes, siéntate, cede el sitio, ¿no? Comportamientos sociales. Comportamientos sociales. Claro, claro. Los que son propios de nuestra cultura, porque si luego vamos a otra nos sentimos ajenos y extraños, no sabemos comportarnos, ¿no? Entonces tenemos la familia, tenemos la escuela, donde también, ¿no? Se encuentran esas habilidades sociales avanzadas, te enseñan a interactuar con el grupo. Pero luego tenemos otros 3 mecanismos de control social informal que han estado presentes a lo largo de la historia, como es la religión, como son los medios de comunicación y como son el trabajo. ¿Qué hacían estos 3 controles sociales informales? Pues, por ejemplo, nos establecían las jerarquías, también pasaban en la familia, en las escuelas, ¿no? Pero el trabajo era el jefe, el líder. Pensemos que el trabajo tenía una centralidad. Todo giraba en torno a 8 horas de trabajo y yo mi vida la organizaba en torno a esas 8 horas. Pero el trabajo se ha ido desplazando, ya no hay una centralidad, cada vez hay más deseo de nómada digital, el trabajo se ha ido yendo a un segundo plano, con lo cual ese control social informal ha ido perdiendo fuerza. Ya, por ejemplo, en las investigaciones que nosotros hemos hecho dentro del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales, una de las últimas postal, donde los propios jóvenes de las generaciones Z se estudian a sí mismos, nos ha manifestado una ruptura del paradigma del trabajo. Ellos no quieren trabajar como trabajamos nosotros. ¿Cómo quieren trabajar? Ellos quieren tener un trabajo que les permita vivir dentro de lo que ellos consideran un estilo de vida. O viajar, o trabajar desde casa. Y ahora, no sé si has leído algunas noticias últimamente, ¿no? Incluso de otros países de Europa, de consiguen un trabajo, ganan dinero un año y se van. No entienden el trabajo como algo que te soporte una vida, quizá porque tienen una estructura
más sólida detrás, ¿no? O piensan que a lo mejor los padres que lo puedan sostener, porque no todos los jóvenes viven las mismas realidades, ¿no? O a lo mejor también piensan muchos jóvenes que dicen, bueno, si no voy a tener imposible comprarme un piso, pues mira, me lo gasto viajando o haciendo otro tipo de vida, ¿no? Claro, porque forma parte de los valores del mercado. Esa sensación de tú tienes que seguir consumiendo, ya corres, nunca vas a llegar a nada, ¿no? Y luego estarían los medios de comunicación que han sido desplazados por el mundo digital, con lo cual ellos de alguna forma tampoco ejercen el mismo control que ejercían antes. Y luego la religión siempre fue el gran mecanismo de control, ¿no? La que te condenaba, te penaba, te castigaba, ¿no? En todos los terrenos, en la vida afectivo-sexual o en cualquier otro. Y la religión se fue desplazando, las sociedades cada vez son más laicas, y sí que es verdad que en la Ilustración hubo unos valores, ¿no? que predominaron, ¿no? La igualdad, la justicia, que desafortunadamente se han ido tamizando con toda esta polarización. Entonces se ha quedado una especie de vacío de valores. La sociedad sigue teniendo unos valores, lógicamente, que somos los que nosotros vamos arrastrando, en nuestro caso, ¿no? Muy judeocristianos, pero que ya no van llegando de la misma manera a los jóvenes. Y el mercado dice, aquí hay que dar sentido al valor. ¿Y qué valores pongo encima de la mesa? Pues el mercado dice, si nadie construye el valor, lo construyo yo. Claro. Entonces construir valores de belleza, de juventud, porque, yo no sé, tú, por ejemplo, si te pones a echar la mente hacia atrás, tu abuela, ¿a qué edad dejó de consumir ropa o vestirse como una mujer Yo joven? creo que hacia los 40 y tantos, 50, 50, A nuestra edad, ¿no? Más o menos, claro. sí, sí. Yo siempre... Iban de negro, sí, sí. Claro, yo lo reflexiono y digo, mi abuela murió con 94, murió más joven que cuando yo la conocí. Sí, sí, La sí. conocí siendo una señora mayor y luego murió siendo una mujer mayor, pero rejuvenecida. Sí, Era sí. increíble, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si uno de los valores es el hiperedonismo, la belleza, la juventud, constantemente es consumo. Entonces, claro, ¿qué hacen los chavales sino otra cosa de seguir unas tendencias que constantemente están en constante cambio y transformación? Dice, ahora se lleva el pantalón, el fit, pero luego se lleva el balón. Sí, Constantemente es una necesidad y generando necesidad de consumo. Pero, Rebeca, ¿no crees que esto, yo siempre ¿no? Lo recuerdo desde pequeña, ¿no? O sea, cuando éramos adolescentes, ¿no? Que siempre había, pues ahora se lleva los Levi's, ahora se lleva tal, ahora Sí. la Cheviñón, ¿no? O sea, estas Sí, cosas sí, de, sí, de sí. juventud, ¿no? Cada etapa, pero es que a lo mejor ahora es un poco más exagerado que antes, yo creo. Muchísimo más. Más exagerado, ¿verdad? Porque además antes todo era bastante estático. Es Es verdad. decir, eran por temporadas Sí. o por épocas o por años, ¿no? Durante la adolescencia o durante la niñez, no sé, podía ser Don Algodón, por poner Sí, un caso. sí, sí, la O época que... Naf-Naf. Naf-Naf, sí, sí, estas marcas, sí, claro. Luego ya ibas adelantándote, bueno, pues ya si estás en la adolescencia, pues ese Levi's, ¿no? Sí. Eran como que iban haciendo conquistas de marcas un poco asociadas a la edad. Pero ahora es que sigues la tendencia del influencer. Sí, sí, sí. Y lo que supone, además, a nivel aspiracional. Porque antes pudiera ser que el hecho de llegar a la conquista del vaquero Levi's tuviese más que ver con el ser consciente de la edad que tenía, ¿no? Yo me voy haciendo mayor, entonces es como que ahora llega, igual que le pasó a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, o mi padre, tengo el Levi's porque ya me estoy acercando a esa edad adulta. Pero ahora es más por el hecho de que si yo lo consigo y lo tengo, voy a conseguir probablemente ser, o creo que puedo llegar a ser lo que es ese influencer que está ahí, ¿no? Por eso el conocimiento está tan taimado, porque se prima más la posesión como un posible ascensor social, ¿no? Y para distinguirme de mi grupo de iguales, que esto es algo terrible, porque claro, ahora yo identifico, yo me refiero, ¿no? al joven que está en redes o a las personas que siguen las redes, siempre las generaciones más jóvenes, que el hecho de poseer o de tener un determinado comportamiento que marca esa tendencia me va a hacer destacar sobre mi grupo de iguales. Pensemos además que ellos están constantemente en un momento donde están buscando la identidad. ¿Y cómo construyen esa identidad que además es líquida y cambiante? O sea, es que... Pues, dura poco. Dura sí, poco, sí, pues sí. siguiendo otra tendencia. ¿Y tú crees a nivel académico, educativo, las nuevas generaciones saben menos que nuestra época? O sea, que los estudios son más superficiales o bueno, que no tienen tantos conocimientos como en nuestra época. Yo lo que creo es que ellos se enfrentan a los conocimientos de una manera totalmente distinta. Yo creo que de una manera muy utilitarista. Nosotros nos acercábamos al conocimiento con el propósito de saber, de conocer, de profundizar en una disciplina, sea la que fuere. El matemático, un abogado, un sociólogo, un bailarín, una persona de bellas artes, con la intención de profundizar, de conocer, de adquirir el conocimiento, ¿no? De tener la sensación de ser sabio en algo. Bueno, y el que se iba a una profesión
pues a conocer en profundidad esa profesión. Sin embargo, ahora el conocimiento es algo que ellos identifican como que les va a proveer de un fin, a ser posible económico y muy elevado. Si yo no tengo ese fin económico elevado, el conocimiento ya me interesa menos. De hecho, lo que nos encontramos constantemente en el aula es esa pregunta de, profe, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Yo con esto qué voy a conseguir? ¿Yo voy a conseguir ganar más dinero? Hombre, pues si es ese planteamiento, claro, pensemos que ellos están educados en la inmediatez, en lo efímero, que todo puede ser fácilmente sustituible, que no nos tenemos que vincular a las cosas. Y hay que pensar, tú lo sabes por tu profesión, que cuando tú te vinculas al conocimiento desde una profesión, claro, eso te genera un lastre porque tú vas acumulando conocimiento, ¿no? Y eso te genera un compromiso con tu profesión. Totalmente. Y a ellos se les educa realmente en que, bueno, si te comprometes, ¿no? Esto lo refirió muy bien Bauman en La modernidad líquida, al propio Lipovetsky, Sí, el compromiso es un lastre. Y el compromiso duele porque genera vínculo. Y yo supuestamente voy a estar más libre si no vinculo con nada, ¿no? Y luego también es verdad que luego aquí ha entrado muy de lleno lo que llamamos el capitalismo educativo. Y el capitalismo educativo ha hecho que la empresa entre de lleno en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces se financian aquellas investigaciones que interesan, los profesores estamos sometidos a un proceso de acreditaciones y esto lleva a que, bueno, a un proceso muy burocratizado, ¿no? Y esto en muchas ocasiones prima más las competencias y las habilidades que los conocimientos, es decir, a veces las estructuras, ¿no? El nuevo espacio de enseñanza europea y todas estas cosas de Bolonia, el famoso Bolonia en las universidades, los programas no es que no sean tan profundos como eran antes, sino que son programas a veces mucho más de capacitación que de conocimientos. Y el estudiante es más un cliente. Se ve más como más desde el punto de vista marketing, ¿no? Cliente. Claro, más cliente que estudiante o alumno en sí mismo. Y el profesor, más que un profesor, pues se convierte en un capacitador que está al servicio del cliente. Con lo cual, claro, se rompe la dinámica que hablábamos antes, ¿no? De ese control social informal, que también la autoridad, ¿no? La autoridad. Entonces, yo estoy aquí porque quiero. Bien, estás aquí porque quieres, bueno, porque has podido estar, estupendo, pero ¿qué quieres? Entonces, yo creo que al final ellos mismos, con esa visión que no la han elegido, que les viene dada por ese recorrido en el que ellos están insertos, sí que al final les convierten en personas mucho más vulnerables. Porque es verdad que luego en cada promoción destacan unos cuantos que son los que terminan luego en puestos de decisión y en puestos más elevados y que cuando pasan 6 años, profe, te encuentras con uno, ¿no? Profe, ¿qué hizo aquel? Y yo contesto lo que tú no hiciste. Yo lo que, Rebeca, yo la sensación que tengo, desde la abogacía, me encuentro o nuevas generaciones de abogados brillantes, Sí. de matrícula, o muy malos. Ya no hay intermedio, como en nuestra época, que, bueno, Sí. que más o menos era la media, todo es parecido, ¿no? Siempre había uno o dos que destacaban, pero poco más. Es que ahora tienes dos extremos muy polarizados en los jóvenes abogados, por ejemplo, y esto me imagino que pasará también en la sociología. Sí, sí, justo, y en los estudiantes se ve mucho, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, tenemos esos estudiantes que tienen como conocimientos estanco, porque han estudiado incluso la historia de una manera estanco, donde nada está interrelacionado entre sí, con lo cual no tienen desarrollo en pensamiento complejo y por tanto no son críticos, y otros que desde niños les encantó la lectura, que fueron muy acompañados por las familias y por sus escuelas, ¿no? Que han construido desde pequeños tienen una identidad muy sólida, son menos vulnerables a los problemas de salud mental porque tienen muchos factores de protección. Y entonces esos son los que van construyendo el conocimiento y van entendiendo que están en un proceso evolutivo madurativo. Y claro, ahí es donde se produce el salto, porque esos sí que han ido desarrollando el pensamiento complejo para tener un pensamiento crítico. Y luego ya saben dónde quieren ir. Otra cosa es que lo consigan o no, pero como que sus objetivos los tienen muy claros, ¿no? Y se nota mucho en las aulas porque al final esto se les ve como mayores dentro de los otros, ¿no? Como si fuesen a veces un poco, perdonad mi expresión, reviejos con los otros, ¿no? Y yo creo que es una sensación que tenemos todos y en la sociedad se nota, por supuesto, también. Creo que hay una parte de responsabilidad quizá en las familias y puede ser incluso en la escuela, ¿no? De la infantilización constantemente de los menores, ¿no? Se ha tendido mucho a proteger y a infantilizar. Exacto. Y bueno, puede ser menor, puede ser un niño, pero tendrías que ser educado para ser un adulto independiente en el futuro y en el mañana. Claro. Claro, es que al final lo que, ¿no? Esa sobreprotección debilita a los niños, ¿no? Lo que, ¿no?
al final lo que facilita debilita, ¿no? O sea, sería Claro, eso. más que al niño, al futuro adolescente, al futuro adulto. Porque lo que, lo que está muy claro es que la persona tiene que aprender a decir que no desde edades muy tempranas. No, no que no a todo, sino a aquellas presiones de grupo que no le interesen en la adolescencia. Es decir, que mi hijo cuando empiece a juntarse con 12 o 14 años con amigos que decidan beber, Que diga que no. que diga que no, ¿no? O a drogarse, que diga que no. Vamos a robar un coche, que sea capaz de decir que no. Pero eso se prepara desde la infancia. Y ahí es donde tenemos. Lo que no podemos pretender es que luego con 15 años ellos empiecen a tomar decisiones cuando no les hemos permitido tomar decisiones. O les hemos permitido tomar decisiones, pero les hemos mediatizado constantemente. Es complicado, ¿eh? Porque es verdad que eran sociedades distintas, pero nosotros nos hemos desarrollado como adolescentes sin teléfonos móviles. Claro. Salíamos de casa. Ya nos encontraremos, ¿no? En tal Ya sitio, nos en la esquina, encontraremos, y los padres con una especie de fe ciega de ya volverán. Exacto. Bueno, se quedaban despiertos hasta que llegábamos y bueno, o te llevas una moneda para llamar desde una cabina. Exacto. Había una especie de confianza en el otro, ¿no? Sí. En tu hijo, o entendían que ese era el proceso natural de desarrollo. Ahora los niños llevan móviles, llevan geolocalización, las aplicaciones que es comprensible porque los entornos son mucho más individualistas, hay menos protección social, ¿no? La gente pasa más. Es decir, antes, por ejemplo, si se veía que un anciano se caía, la gente le ayudaba, ¿no? Claro. Creo que fue hace un par de años, un escritor francés muy famoso murió en la calle y nadie le asistió porque pensaban que era un vagabundo. Sí, un vagabundo. Entonces, claro, esto dificulta mucho más. Pero esa sensación de control constante, de cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, pues, muy válidos y necesarios a la vez, pero esas tarjetas recarga, ¿no? De si mi hijo, en vez de llevar dinero, que lleve una tarjeta recarga, pues al final le priva de la posibilidad de la toma de elección. Y claro, a medida que va madurando, pues tiene mucho más difícil tomar decisiones. Y sobre todo porque le dificulta la de construir una personalidad segura. Yo les comento a mis estudiantes, sobre todo para cuestiones que tienen que ver con las afectaciones y la vulnerabilidad, ¿no? Social. Es un gran problema ser tímido, es un gran problema ser inseguro, es un gran problema cuestionarte constantemente a ti mismo. No cuestionarte para crecer, ¿no? Sino ese cuestionamiento acerca en relación al grupo, de si estoy desplazado, si no estoy desplazado. Les pongo a veces un ejemplo. Tenemos a la típica persona que aparentemente es normativa, ¿no? Que se siente inferior y que recibe bullying, o podemos tener a una persona que por el simple hecho de tener gafas o brackets, ¿no? También, o porque estudie, ¿no? El famoso empollón recibe bullying. Y luego tenemos a veces personas, y todos me enfrentan a la mente, personas, y si les preguntas si tienes hijos, ¿no? O sobrinos, etcétera, y las tendrán en el aula, personas antinormativas, incluso en sus cuerpos, con unas personalidades arrolladoras, que no reciben bullying y que entran y salen de los grupos cuando quieren. ¿Qué factores de protección tienen? La confianza en sí mismos. Y la confianza en sí mismos es algo que se trabaja desde la infancia. Y para que los menores tengan confianza en sí mismos, es muy importante que lo que tenemos que hacer es reforzar constantemente, ¿no? Ese sentido de confianza. Y luego, Rebeca, yo pienso que, claro, ahora las nuevas generaciones, la mayoría de los padres estamos divorciados, ¿no? O sea, estamos viviendo una época de mucha crisis matrimonial, de crisis de pareja, entonces yo no sé esto cómo puede afectar también a los chicos, a los niños. Claro, que los padres pues estén con alta conflictividad, con problemas, yo no sé esto cómo va a evolucionar las nuevas generaciones, de cómo van a estar estos niños con esta autoestima, ¿no? Porque con muchos conflictos a nivel interno. Es que yo creo que el gran desafío es la evitación del conflicto entre los progenitores. O sea, es decir, si tú en un momento de tu vida tomaste la decisión de tener un hijo, o lo tuviste, o se dio la casualidad, creo que forma parte del desarrollo madurativo el entender que nunca te vas a poder separar totalmente de esa persona porque tengas un hijo. Yo creo que aquí es una parte de educación del adulto por encima de todo. El adulto tiene que educarse, ¿no? Para intentar evitarle el conflicto al menor. Hay una normalización ahora mismo de los divorcios, ¿no? Se dan cada vez más rupturas y separaciones, lo cual es normal. Es decir, estamos expuestos cada vez a más estímulos
Claro, es que antiguamente vivíamos muy felices sin tanta redes sociales y tanto Tinder. Ahora, claro, no, claro, es que antes una vivía tranquila, pero es que hoy en día, Rebeca, es que claro, uno puede estar en casa y se la están liando, ¿no? O sea, es que es así, Sí, esa inmediatez. claro, pero yo creo que no podemos perder la confianza, ¿no? Hay algo que digo mucho, bueno, pues si pierden más pierde el que lo haga, quiero decir, porque si no es que sería una forma de no estar viviendo constantemente, pero es verdad que ya no solamente por el Tinder. Antes era como que la familia como institución permanecía por encima de todo porque había una presión tremenda a nivel social, ¿no? De las familias y que no se diga nada y todo lo que pasa en la familia se queda dentro de la familia. Eso es. Pero es que ahora esa presión no existe, porque Ninguna. las familias, ¿no?, se pueden deshacer y puede haber diferentes modelos de familia, afortunadamente que pueda decidir una madre inseminarse tener un hijo, o que un hombre pueda decidir adoptar, o que dos hombres tengan, quiero decir, afortunadamente los modelos de familia van cambiando. Ahora bien, lo importante es que el menor no enfrente el conflicto. Y también es cierto que en un momento vital donde las sociedades van transformándose a tal velocidad, las personas van transformándose con la sociedad. Antes, a lo mejor, probablemente, entre la vida de los bisabuelos y de nuestros padres no había habido muchos cambios. Si nos vamos a una aldea, habían pasado 3 generaciones que todos estaban igual. Tal cual. Eran estáticos. Sin embargo, la mujer que decidió casarse con un señor con 30 años probablemente no tenga que ver nada con la mujer de 50. ¿No? Y ese planteamiento, porque ya ha ido evolucionando a nivel profesional, ¿no?, a nivel personal, y puede haber evolucionado diametralmente opuesto. Entonces, claro, la sociedad le ha abrido oportunidades de seguir desarrollándose como mujer a la vez de desarrollarse como madre. La afectación respecto al menor, el acompañamiento que se haga con esos menores. Y hay una parte que es importante, sobre todo en temas que tienen que ver con los duelos, ¿no? Y con los temas de las familias reconstituidas, ¿no? Cuando de pronto yo aporto un hijo, el otro aporta 2 hijos, o tenemos el tercero, o el cuarto, ya no sé cuántos tenemos ahí por medio. Claro, tenemos que entender, y esto es una cuestión de empatía, que en los tiempos que corren, la verdad adolecemos de ella, fundamentalmente porque todo tiende a la individualidad, ¿no? Cada vez somos menos empáticos porque se ha roto el concepto de la comunidad. Si yo estoy con alguien, llevo con alguien 20 años, pero hace 2 años que ya me he desvinculado emocionalmente de esa persona, aunque no se lo haya dicho, probablemente los primeros 6 meses estuve sufriendo. Durante el primer año me estuve cuestionando si estaba haciendo lo correcto. Pero el año siguiente, el último año de esos 2, yo ya me he separado emocionalmente. Vuelvo a repetir, aunque esa persona lo sepa, ¿no? Y a lo mejor durante ese tiempo ya he conocido a otra persona. Cuando yo tomo la decisión de separarme o de divorciarme, yo ya estoy curado, el duelo ya lo he hecho. Pero ni los niños ni mi pareja han pasado por ese duelo. Y muchas veces lo que sucede, y tú lo sabrás, es que dicen, bueno, no pasa nada. Si yo estoy... ¿Cómo van a estar? Pues si entienden que yo estoy bien, ya, pero los niños ni tu pareja tienen que entender que tú estás bien. Tú has pasado tu duelo, ya has tardado 2 años. Fíjate, es muy interesante porque cuando hablas en terapias de duelo, el último curso que hice, no hablaba que a veces los duelos, divorcios duraban hasta 4 años. Sí. Hasta 4 años, un duelo, ¿no? Es decir, lo que significaba esta persona, el recolocar, el poner todo. Claro, y pretendemos que esos niños que, a no ser que haya una situación de maltratos, de violencias intrafamiliares, normalmente no quieren que sus padres se separen, que entiendan que aparece una nueva persona allí de la nada, a la que no saben cómo denominarla, o sin que haya una persona, podemos pretender que en 2 meses los niños estén fenomenal. Es que son procesos paulatinos de adaptación. Y también la persona que ha sido dejada, o incluso en el caso de que haya una separación común. Es decir, hay que respetar los tiempos de los duelos de todas las partes que están implicadas. Y yo lo que me encuentro en mi práctica profesional es que no se suele respetar y enseguida, a la mínima de cambio, o sea, no he divorciado al cliente y ya no han presentado a la nueva pareja. Y no tengo la sentencia del divorcio, Rebeca, me encuentro con estas... Sí. O sea, esto es lo normal. Yo siempre digo, ser respetuosos, ¿no? Mirarlo con el psicólogo y tal, porque esto todavía es muy temprano, pero lo meten con calzador. Claro, es que yo creo que ahí es donde tenemos que entender, esa puede ser la gran afectación para el menor. Es decir, ¿qué capacidad tiene el menor o el joven? O da igual, porque yo he presenciado separaciones con padres mayores de 80 años con hijos de 50 y Da los igual. hijos de 50 están como locos. Ahora, ¿con quién me voy a cenar en Navidad? ¿No? Sufren también los hijos, aunque Sufren tengan también, 50 años. igualmente, ¿no? Pero es decir, lo que hay que plantearse es, sobre todo cuando son menores de edad, es en qué momento de su maduración están. Si eso lo van a entender como una agresión hacia ellos, una agresión hacia su madre, si les estamos haciendo tomar partido o no.
les tenemos que seguir acompañando, tenemos que disociar la parte de yo como mujer o como hombre que decido separarme o divorciarme por el motivo que sea, de yo como madre o padre que estoy comprometido en la crianza de ese menor. Claro. Y luego, yo puedo estar muy bien con esa persona, con esas personas, con 7 personas, pero quizás eso deba formar parte de mi espacio privativo hasta que realmente a través de un proceso, ¿no?, de naturalización de esa situación, porque primero me tendrían mis hijos que reconocer como padre o como madre sola, sin la otra parte, ¿no? Y cuando ya están acostumbrados a papá, mamá están allí y mamá y papá están aquí, pues eso pasa tiempo. Claro, porque si no es lo que nos pasa con el mundo digital, ¿por qué tenemos tantos años en la salud mental? Porque todo es tan efímero, todo tiene una celeridad tan rápida que tiene una afectación mucho más grande. Entonces hay que darles a las cosas su tiempo. Entonces, cuando ya están acostumbrados, que cada uno vamos por partes y solos, y ellos ya entiendan que no pasa nada, que nos podemos seguir viendo, encontrando, que no nos insultamos, que no es la tónica, tú lo sabrás, la mayoría de la gente se insulta, se termina odiando, ¿no? Es como aquí un drama, de parte de quién te pones. Los niños ahí se les dolientes, que les afecta luego en sus relaciones afectivos sexuales a futuro. Pues hombre, después de respetar los tiempos, que es lo más importante, porque eres el progenitor y el adulto, pues luego ya vete incorporando paulatinamente, ¿no? Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal para no hacerles daño, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con responsabilidad afectiva. Y tenemos que ser responsablemente afectivos. A ver, mi especialidad en sociología me lleva a entender estos procesos de una manera muy natural. Pero es que parece que o tenemos pareja o la odiamos y ya no la podemos volver a ver. Si tuvimos un novio o una novia, tiene que salir, si ya no estamos con ellos, tiene que salir de nuestra vida. La vida no es blanco-negro, puede haber escalas y puede haber colores. Que la sociedad nos haya dicho que las formas de relaciones son unas, no significa que yo decida qué forma de relación tengo con mi pareja, con mi expareja, para que haya un bienestar emocional. Dentro de ese concepto de responsabilidad afectiva, vuelvo a repetir, si no hay violencias, daños, claro, abusos sí, físicos, sí, en una situación normalizada. Cariño a la persona la tendrás, ¿no? Quiero decir, yo muchas veces me planteo, puede que ya no la ames, puede que ya no te atraiga sexualmente, pero la querrás, ¿no? Tendrás cariño, si has estado 20 años, no sé. Sí, pero está la gente muy polarizada. La sociedad de hoy en día está, parece que o blanco o negro, no hay grises, o decir, bueno, pues esto ha terminado, pero tenemos 2 hijos en común o lo que sea y nos podemos llevar bien, ¿por qué no? Sí, debería. Esa polarización que tiene mucho que ver con el algoritmo también se construye mucho desde el miedo, ¿no? Claro, porque o sea, divides y vencerás, ¿no? Esa frase, claro. ¿no? No sé si es de la Biblia, ¿no? Pero la he escuchado, divides y vencerás, y es verdad. Claro, y además también, ¿por qué nos polarizamos? Nos polarizamos en muchas ocasiones porque no somos flexibles al otro. No, fíjate, yo diría más, porque nos da miedo de vernos en el otro lado. Cuando nosotros hemos hecho los estudios enrollados, que son aplicaciones afectivos sexuales, estudiamos a la generación X y a los millennials, ¿no? Que los millennials en ese momento pues eran como la generación joven pero mayor de edad. Y entonces vimos que ellos, y en los estudios que hemos hecho de confidominados, de Adriana, ¿no?, que hemos hecho con menores de edad, tienen la orientación sexual mucho más líquida. Ellos te dicen, por ejemplo, en una entrevista, yo por ahora soy heterosexual. Por ahora. Por ahora. Madre mía. Claro, pero esto me parece algo que es interesante, porque, oye, no te cierras a que puedas llegar a tener otro tipo de orientación en el futuro, ¿no? Sin embargo, esa liquidez que pueden llegar a manifestar en los entornos digitales, luego se extrapola al entorno analógico, curiosamente, cuando van creciendo a lo mejor posicionamientos mucho más radicales, ¿no? O no me vayan a mí a confundir con no sé qué comportamientos o no sé con qué minorías, ¿no? Esas polarizaciones surgen mucho del miedo a ser invadido, del miedo a que me quiten los privilegios, del miedo a ser cuestionado, ¿no? Y yo creo que en el tema de las relaciones personales y las relaciones afectivos sexuales, las relaciones de pareja en general, las relaciones sentimentales, hay mucho miedo a que el entorno diga ¿por qué cuando os habéis divorciado seguís viviendo juntos? ¿O por qué si estáis separados seguís comiendo todos los cumpleaños? ¿O por qué si estás separado le haces un regalo por su cumpleaños? ¿Y a ti qué te importa? Exacto. ¿Por qué? Porque son comportamientos que se rompen con la norma social y la gente cuestiona. Y la gente lleva muy mal que le cuestionen acerca del comportamiento.
porque entra en los procesos de inseguridad, ¿no? A ver si es que soy mejor o peor que el otro. Que es un poco lo que sucede con el mundo digital, ¿no? Es decir, incluso los propios padres en los entornos educativos empujan a los hijos a que cumplan con las presiones de grupo para que no sean el rarito, para que no sea el excluido socialmente, para que no desentone, no vaya a ser que le den el helado. A lo mejor tendríamos que construir, tendríamos que apoyar a que nuestros hijos construyesen su personalidad según su identidad. Oye, y sería maravilloso que viviésemos en una estupenda diversidad donde cada uno desde su realidad aportase a la comunidad y probablemente todos seríamos mucho más felices, tendríamos mejor salud mental, ¿eh? Seguramente. Y además yo siempre pienso, Rebeca, digo, es la época de la información, de redes sociales, que hay un montón, ¿no?, de personas ayudando, ¿no? O sea, en podcasts, entrevistas, que se habla cada vez más de salud mental y es la época, yo creo, de la historia que la gente se encuentra peor a nivel psicológico. Es curioso esto. Esto es muy curioso, pero a ver, yo creo que tenemos que distinguir entre información y opinión. Lo que nos encontramos en redes sociales es mucha opinión. Opinión. Todo el mundo opina. Y no voy a decir la famosa frase de que hay tantas opiniones como, ¿no? Todo el mundo opina de todo, pero realmente, ¿quién nos transmite una información veraz que sea útil, ¿no? Porque el hecho de que a mí ya me haya servido no sé qué cosa, científicamente no te tiene por qué servir a ti. Eso a lo mejor en una conversación entre amigas, yo hice esto y me fue bien, pero esto no significa que es algo que podamos estandarizar, ¿no? Entonces sí que es verdad que en las redes sociales hay mucha opinión, también es verdad que hay muchas herramientas positivas a favor de la salud mental, pero también es verdad que hay una sobreexposición de las problemáticas de salud mental en los jóvenes, ¿no? Ellos se graban haciendo vídeos en TikTok teniendo crisis de ansiedad, crisis de pánico, autolesionándose, hay una dramaturgia, ¿no? Bueno, anemia con los comportamientos, ¿no? Lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios, comportamientos. Es decir, dices, bueno, se está visibilizando una problemática, ellos están ahora, se sienten mucho más seguros en redes sociales diciendo soy bipolar o tengo un trastorno de alimentación. En qué medida eso no fomenta, porque a la vez es una forma de visibilizar dentro de esa existencia como muy intensa, porque ellos tienen una existencia muy intensa, ¿no? Muy teatralizada de una realidad, aunque sea la salud mental, donde por un lado normalizamos incluso que alguien tenga un problema de salud mental. Cuidado, que no se me malinterprete. Es muy importante poner el foco en la salud mental. Pero lo que no podemos extender o estandarizar es que todos los chavales tienen que tener un problema de salud mental porque es lo que se lleve o lo que mole. Entonces ahí yo creo que tenemos que ser en este caso muy rigurosos, porque en definitiva lo que sucede es que los chavales pueden llegar a ver normal que tú te autolesiones. Cada vez hay más chicos que se cortan. Entonces, ¿qué hacemos los sociólogos? También están los psicólogos para ello en otro plano, ¿no? Porque ellos se enfocan más en el individuo. Pero ¿qué hacemos nosotros los sociólogos? Estudiamos todos esos factores ambientales, factores de protección y riesgo que le llevan al individuo a tomar la decisión de por qué se tiene que autolesionar. ¿Qué le está pasando a ese chaval para tener que tomar esa decisión? Y ahí es un compromiso de la comunidad en su conjunto, ¿no? Y luego Internet es cierto que es una amplia ventana de conocimiento donde puedes acceder a todo, pero tienes que saberlo buscar o tienes que quererlo buscar, ¿no? Claro. Porque puede haber una disonancia cognitiva. Yo puedo tener un problema y creo que no lo tengo. Entonces, claro, pero si esta persona tiene el recurso, ¿y por qué lo va a buscar? Tú puedes ver que hay una persona que tiene una bulimia, una vigorexia o que tiene una adicción al juego que muchas veces nace de los patrones oscuros en los videojuegos, esto te lleva a desarrollar una ludopatía, cada vez lo tenemos más claro. Y si tú coges un videojuego como puede ser, bueno, no te voy a decir ninguno para que no haya, ¿no? Un videojuego muy conocido, usado por los chavales que matan fundamentalmente y tiene 5 patrones oscuros y esos patrones oscuros sabes que generan adicción, ¿por qué ese videojuego se vende? Por mucho que sea para mayores de 18 años. Porque detrás hay una cadena de distribución que permite, ¿no?, que ese juego se venda. Esos patrones oscuros al final terminan desarrollando una adicción al juego, que terminará en ludopatía y probablemente en adicción a otras sustancias, ¿no? Realmente pensamos que esa persona que comenzó jugando al videojuego que se le regalaron con 8 años y ha terminado consumiendo cocaína en una casa de apuestas porque es muy barata y porque las copas valen 2 euros. Porque esa es la realidad. Es que yo puedo apostar por 1 euro y una copa me sale baratísima y la cocaína cortada mucho más barata todavía. ¿Esa persona va a buscar en internet quién le puede ayudar en su problema de salud mental? Claro. Si en ese agujero no lo ve. Entonces, claro, ¿por qué las casas de apuestas están en los barrios deprimidos? ¿Por qué están enfrente de los colegios? Recuerda que hubo una ley
tú como abogada, ¿no? Que se prohibía que estuviesen abiertos en las salidas de los recreos, porque los chavales el euro del bocadillo lo echaban para apostar. Todos los chavales que apuestan el euro en fútbol o en tenis o lo que sea van a terminar desarrollando una ludopatía. No, depende de los factores de protección y riesgo. Claro. Pero ahí, ¿cuántos tienen? Ahí está la familia, el acompañamiento, hijo, entiendo que el chaval lo cuente. Y es que, claro, el factor de protección y riesgo está la comunidad, está su propia mente, está la escuela, está su grupo de iguales, está la familia. Y entre ellos hay multitud de factores que pueden actuar como riesgo-beneficio, ¿no? Todos no somos iguales, pues son familias a lo mejor problemáticas. Tienes un hijo que ha terminado siendo físico nuclear y el resto está en prisión. Esto ha pasado, Sí, pasa, sí, ¿no? sí, claro. Pero son cuestiones muy extraordinarias. Entonces es, como te puedes imaginar, y como estás viendo, es todo un gran cosmos entrelazado que tiene grandes implicaciones para todos. Y cambiando así un poquito del tema, me gustaría que hablaras un poco cómo ves la evolución de la mujer en la sociedad actual, o sea, cómo estás viendo, ¿no? El tema del feminismo o la igualdad real entre el hombre y la mujer, el tema de las, ¿no? de las parejas. Yo veo cada vez más que las mujeres no quieren vivir en pareja con el hombre, no sé, esto es un fenómeno, yo creo. O sea, ¿tú qué opinión tienes sobre esto, Rebeca? Hablando donde estamos, sin ninguna duda, en España, ¿no? País occidental, desarrollado. Lógicamente la mujer ha ido evolucionando hacia la conquista de derechos y libertades fundamentales, ¿no? No ha llegado a una equiparación completa con el hombre. Yo creo que es un gran esfuerzo por parte de las mujeres el que estemos donde estamos, ¿no? Es además un esfuerzo a nivel físico, a nivel emocional, porque todavía nos siguen cuestionando, tenemos que demostrar más que el hombre. Nos falta mucho para arreglar ese recorrido, ¿no? Donde realmente estemos equiparados, tenemos todavía el techo de cristal, el suelo pegajoso, ¿no? La maternidad sigue siendo un gran condicionante que cuestiona a la mujer constantemente, que paraliza las carreras profesionales, donde hay una enorme incomprensión, donde se la cuestiona si ha engordado cuánto, no cómo se quedó en el posparto. Es decir, la mujer siempre está en el punto de mira. Sigue siendo sigue habiendo una brecha de género importante, ¿no? Y todo eso la mujer lo sobrelleva como puede, y no todas estamos en la misma situación de privilegio. Es decir, las mujeres como tú y yo, que estamos formadas a nivel universitario, que tenemos un desarrollo profesional, ¿no? Y que tenemos pues un reconocimiento en nuestra profesión, Sí. no estamos igual que las mujeres que están en puestos menores con un salario, ¿no? Ahí están en una situación de desventaja y tienen menos posibilidad de alzar la voz y decir todo esto. O de divorciarse también. De divorciarse, no pueden. claro, no pueden, siguen estando sometidas al hombre, al salario, ¿no? Y con muchas más dificultades. Ahí la brecha económica es fundamental. Pero es cierto que llega un momento, y la mujer es la eterna conciliadora, es la que asume la conciliación, e incluso en las que tenemos un desarrollo de carrera. Aquellas que se deciden por una reducción de jornada por guardia y custodia legal ven reducido su salario. Tú sabrás que eso es la pena en cotizaciones y en separaciones y en divorcios, y es un dinero que no recuperan, ¿no? Correcto. Porque siguen teniendo en sus manos las dependencias y los cuidados. Pero muchas veces no crees que es la propia mujer la que se autolimita, es decir, que es como que se ve o los hijos, ¿no? o la carrera profesional, ¿no? O sea, ellos no se cuestionan nada, ellos tiran millas Claro. y quieren su carrera, tener su éxito profesional, pero en cambio la mujer, ¿no? Es como que no se permite la propia mujer decir, yo quiero triunfar como ellos, ¿no? O sea, es algo curioso que lo veo mucho en las mujeres, en la mentalidad de las mujeres. Claro, porque forma parte de lo que a nosotros nos han enseñado, que son los roles de género. Son los roles de género. Claro, el rol de género, el rol de cuidado, ¿qué significa ser una buena madre? ¿Qué significa, no? Una buena madre es aquella que está todo 24 horas en casa, cuidando de la casa y cuidando de los hijos. Pues nos han dicho que sí, que eso es ser una buena madre, una buena esposa, ¿no? Cuando las mujeres salimos de casa, ahora está mucho más normalizado, pero tienes que viajar o tienes que hacer cosas, pero para mí, demostrarle a tu hijo, a tus hijos, ¿no? Tus conquistas en el plano profesional, yo creo que la alimentan mucho más. Pero eso también te lleva a luchar contra esos roles de género. Entonces, en la mujer, yo creo que si hablamos con todas las mujeres que son madres, te dirán lo mismo. Siempre hay un momento de cuestionamiento de si estoy haciéndolo bien, si lo estoy haciendo mal. Culpabilidad. De culpabilidad, de cansancio y de agotamiento, porque además me hago responsable de un trabajo silencioso que nadie ve. Los hijos no lo ven. Y la pareja no lo ve. No, la pareja, por supuesto que no lo ve. Incluso, aun teniendo una pareja implicadísima en los cuidados, ¿no? y en los cuidados de esos hijos,
tampoco tampoco han sido educados en esos roles de género. Por lo tanto, hay cosas que tampoco van a ver. Probablemente, a lo mejor, ojalá lo vean nuestros hijos, ¿no? O los hijos de nuestros hijos. Porque eso también forma parte de los procesos educativos. Entonces, claro, aunque estén muy implicados, aunque quieran, ¿no? Siempre ese concepto de ayuda, de qué hago, ¿no? Afortunadamente, yo creo que hay hombres de nuestra generación que han ido a ese reparto de tareas, ¿no? Que ellos prefieren tener reparto de tareas porque dentro de ese, ¿no? Plano mental es como que les resulta más cómodo y lo tienen mucho más claro. El trabajo silencioso sigue estando por parte de la mujer cuando el hijo se pone malo, ¿no? Tener un compañero de vida que te acompaña y te complementa es complicado, a veces no se encuentra. Y a veces el resultado es que si la mujer sigue desarrollándose y creciendo su carrera profesional, tiene el peso de la carga de sus hijos, no tiene suficiente acompañamiento, pues dice hasta que hemos llegado. Para el mismo resultado estoy sola, no quiero relaciones de pareja y me quedo con relaciones afectivos sexuales en el momento que a mí me apetezca, cuando me apetezca, porque ahora mismo las aplicaciones me permiten conseguirlo, pudiéndome salir de ese círculo más cercano, porque la mujer que ha llegado a ese nivel de empoderamiento ya no tiene tanto en cuenta la presión social. Ya, perdonadme, se pone el mundo por montera. Sí, exacto, la mujer empoderada, como diríamos, ¿no? O sea, Sí. que no me gusta utilizar muchas veces lo de empoderado y tal, pero la mujer independiente económicamente, que es una profesional o que tiene su carrera profesional, pues evidentemente se puede permitir el lujo de estar con quien le apetece. Es decir, cuando quiera. Exacto, y no tiene que buscar un hombre proveedor que me pague las facturas. No, o sea, está desde esa libertad o del amor libre en el sentido de, bueno, me apetece juntarme con esta persona, pero no tengo que estar aguantando historias o justificándome o explicando, ¿no? O teniendo que constantemente midiendo, a veces, claro, es que no todas las mujeres viven la misma situación. Desgraciadamente estamos en una situación muy compleja a nivel internacional, ¿no? Donde se está cuestionando otra vez el papel de la mujer, todos estos movimientos de polarización, las try-wife americanas que han apoyado a Donald Trump, ¿no? Estas try-wife americanas rememorando el modelo de la mujer de los años 50. Esa esposa peinada, vestida con tacón, ¿no? Que está en la casa esperando que llegue su marido para ponerle las zapatillas, siempre perfecta, con voz dulce. Tenemos una representante en España. Sí. Rorro. Sí, ¿no? Rorro. Sí. Fíjate, esto es interesante. A mí me hicieron una entrevista hace un par de semanas, ¿no? Respecto a las cirugías de mama. Las chicas antes se operaban las mamas para aumentarse la talla de pecho. Correcto. Ahora se las están reduciendo porque quieren ir a ese modelo Rorro, try-wife, de mujer que sepa estar con voz dulce, discreta pero elegante, a la par que sexual y atractiva. Claro, a mí estas cosas me hierven un poquito. Es decir, no, porque detrás, lo que hablábamos antes, detrás de todo esto hay una ideología. Y detrás de esa tendencia en internet de que ahora se lleva el pecho pequeño y mujeres con voz aflautada, hay detrás una construcción que tiene que ver con que tu mujer, que te quiero así, quiero que estés en ese rincón. No, porque esto al final viene, yo creo, de la sociedad del patriarcado. Si el hombre siente que pierde el poder, ¿no? Porque ahora la mujer viene pegando fuerte estudiando en el mundo de la judicatura, del derecho, ¿no? Casi todos somos mujeres. Claro, vienen mujeres, ¿no? Pegando fuerte y claro, a la sociedad del patriarcado no le interesa. O sea, si ya hay competencia en el mundo profesional laboral entre hombres, encima ahora no vienen las mujeres. Claro, es decir, ¿qué sostiene el modelo? La ideología heteropatriarcal, heteronormativa, que esto es muy importante, ¿no? Por eso siempre hay esa problemática entre lo heterosexual y lo homosexual o bisexual, ¿no? Heteronormativa, heteropatriarcal. Bien, pues ahí lo tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer para, de alguna manera, que la sociedad se construyese de otra forma, donde hubiese una mayor equidad? Equilibrio. Claro, pues que, de alguna manera eliminar el patriarcado. Pero eso solamente se puede conseguir con hombres que estén dispuestos a ceder los privilegios. ¿Quieren los hombres ceder los privilegios? No. O las mujeres educando a las niñas desde pequeñitas, ¿no? Ahora, mira, justamente el otro día, en el Día de la Mujer y la Ciencia, estuve en una mesa redonda en la universidad, ¿no? Reivindicando el papel de la mujer y la ciencia. Y justamente hablábamos del tema de la educación. La educación es súper importante, pero ¿qué hace la educación contra el algoritmo? Es decir, yo puedo llegar al aula y decir, mira, yo soy mujer, hago ciencia, soy una mujer independiente, soy madre, estoy casada, pero soy independiente, pero hago congresos, escribo, salgo en medios, soy una mujer independiente. Y llega Rorro y dice, es que Sebastián está tan contento cuando le coso allí un libro, es el hombre más feliz, a mí me hace única, los dos somos...
Y tu hija ve a esa señora, ¿no? Tan dulce, tan mona, tan maja. Claro, entonces, ¿qué hacemos contra el algoritmo? Porque además el discurso que yo puedo proporcionar se puede quedar diluido en medio de, y perdóname la expresión, esta es una pringada que curra como una loca Ah, sí, 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 claro. para venderme la moto, que yo quiero estar ganando dinero en Instagram, hacerme 4 Sí, vídeos sí, 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 sí. e irme a desayunar brunch. Y busco al proveedor, exacto, que me solucione la papeleta. Bueno, o creo que la proveedora soy yo haciendo vídeos de mujer cosificada. Exacto, sí, sí. Porque los correcto. referentes culturales son unos referentes culturales que antagónicos totalmente al conocimiento, al saber y a lo que son profesiones de mis estudiantes, todavía estudian. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, sí. Mis hijas, que tienen 10 y 12 años, un día me decían, yo no quiero trabajar tanto como tú, como abogada. Claro, me ven todo el día con los tochos, ¿no? Con los Claro. juicios, para arriba, el maletín, para abajo. Dice, yo quiero ser y soy influencer o mundo de la comunicación, o sea, algo, pues eso, influencer, o sea, lo que quieren ahora las nuevas generaciones y nos ven a nosotras como pringadas, ¿no? Claro. Mi madre todo el día trabajando de juicio en juicio. Yo, claro, pero realmente tampoco conocen el trasfondo de lo que hay detrás, ¿no? Pues si hablas de Chiara Ferragán y estas o algunas de estas, y Sí. esta mujer tiene que ir con una cámara todo el día detrás, ahí haciendo una foto, otra foto, no, bueno, no sé. Ibai Llanos una vez dijo, yo he llegado donde he llegado porque fui de los primeros. No creéis que los que venéis detrás los vais a tener tan fácil para estar. Claro. Es decir, ahora mismo cada vez pagan menos por tener seguidores en las Exacto. redes, ¿no? Exacto. Pero bueno, es la aspiración, llegar ahí. La educación sirve, pero es que tienen muchas. Pero es que ahora mismo hay una tendencia, una ideología hacia el amor. Yo creo que nosotras sí que llegamos a romper, ¿no? La generación X, por ejemplo, llegó a romper bastante con esos estereotipos de género. Sí. A los que desafortunadamente nuestras madres todavía estuvieron muy ancladas. Mi madre trabajó fuera de casa. Yo creo que fue una mujer muy sufriente, como todas las mujeres que trabajaban en aquella época, todavía mucho más cuestionadas que nosotras, ¿no? Y nosotras empezamos a decir, ya está, o sea, aquí vamos a ir resolviendo porque esto no puede ser. Nosotras hemos creado nuevas feminidades. Las mujeres estaban solamente destinadas al rol reproductor y el hombre al rol productor. Y nosotros llegamos a un momento que dijimos, hasta aquí hemos llegado, y asumimos el rol productor y el rol reproductor. Claro, la parte mala es que nos quedamos con los dos. No fuimos soltando la parte de que llevaba al cuidar del reproductor, ¿no? Claro. Es decir, muchas veces la mujer trabaja y hace el trabajo de casa y el trabajo fuera. Todo. Afortunadamente no siempre pasa. Pero ahora, en cambio, y a la vez que eso iba sucediendo, nos íbamos como separando de ese mito del amor romántico, de la media naranja. Yo no quiero ser una media naranja, quiero ser una naranja entera. Que venga el limón o lo que sea y hagamos el zumo. Exacto. Claro, pero la media naranja, ve usted, la media naranja puede ser más grande o más pequeña, entonces nunca va a cuadrar, ¿sabe? Pero ahora no, o sea, hay una especie de vuelta a ese concepto, ¿no? En masa del romanticismo, de pruebas de amor, de cedo la contraseña de mi pareja en las generaciones más jóvenes. Pero si te das cuenta, todo tiene que ver con lo mismo, con la construcción de la identidad y la inseguridad. Si a mí me van a aceptar o no, si a mí me van a querer o no. Y es muy difícil entrar en las generaciones más jóvenes. Cuando yo llego a clase, os voy a poner un ejemplo. Yo tengo que impartir a veces conocimientos sobre violencia de género. Si yo llego a clase y digo, hoy vamos a hablar de violencia de género, automáticamente bajan las orejas, se meten en el ordenador y no me escuchan. Ah, ¿no les interesa? No, porque hay algunas, siempre hay, ¿no? Alguna excepción. Pero es como ya viene esta a contarnos otra vez esto de lo que hemos oído hablar tantas veces, porque estas informaciones les llegan. Pero como al final no conocemos sus códigos comunicativos y no sabemos qué ellos están haciendo, afortunadamente nosotros tenemos la suerte que estamos más conectados por los trabajos que hacemos en el grupo de investigación, yo ya cuando llego al aula no digo vamos a hablar de violencia de género. Y yo digo, ¿sabéis lo que es la violencia infligida? No, sí. Violencia infligida es cuando tú te infliges un daño por determinados motivos, ¿no? Entre ellos a veces por tener una mejor exposición a la red. Mirad, cuando las modelos de Victoria's Secret tenían que hacer un desfile y se tenían una semana comiendo una manzana y tomando otras cositas para poder desfilar, eso era una violencia infligida para cosificarse y estar en un desfile. ¿Alguien de aquí ha hecho algo alguna vez que no hubiese hecho en una situación de normalidad por tener más seguidores en Instagram? Que levantan la mano. ¿Y alguien ha hecho algo en una relación afectivo-sexual que no hubiese hecho una situación normal porque es lo que se lleva o lo que tienen que hacer? Te levanta la mano.
porque encima hay una pornificación de las relaciones, ¿no? Es decir, como se consume porno, pues esto lo llevamos a las relaciones afectivas, a las relaciones. Sí, porque es que dicen que al mola hay que hacer no sé qué, y entonces como no lo hago, pues, ¿a ti te apetece hacer eso? Pues profe, yo no lo haría. ¿Y por qué lo haces? Pues ves, entonces, cuando ya empiezan a reconocer que realmente hay una especie de violencia infringida, dice, bueno, pues una vez que tú ya te has sometido tanto y te has dejado tanto a ti mismo, ¿no? Permitiendo penetraciones por diferentes partes que no te apetecían, haciendo algo la primera vez que... Profe, pero es que si yo quedo con alguien, ¿no? O que sean profes, sino fuera. Pero, a ver, es que si yo he quedado con alguien por Instagram después de estar hablando 24/7 todo el día, y quedo con él, está claro a lo que voy. No, porque a lo mejor huele mal, no te gusta, no te ha besado bien, vete. ¿Pero cuánto has estado hablando? 3 días. 3 días 24/7, poco menos es como el crash que ellos dicen de, me fundo ya, no puedo más. Pues no te das cuenta que vas haciendo tantas concesiones, que el día que estés en pareja, la persona te puede insultar, te puede vejar y entonces directamente ahí estás sufriendo violencia. Entonces ya levanta la mano y dice, pues eso me ha pasado. Yo eso lo he aguantado, pero tienes que ir de la otra manera. O sea, con otro tipo de comunicación adaptada a las nuevas juventudes, ¿no? A las nuevas épocas, nuevos tiempos. Claro, que yo creo que es el gran problema que tenemos nosotros a nivel social. Nosotros teníamos una configuración, si queremos, un posicionamiento personal en sociedad donde todo estaba muy conectado, ¿no? Sí. Pues la gente que pues era de empresa, defendía la economía, los que éramos lo social, y ellos no, ellos van por estanco y lo viven de otra manera. Y ya terminando, Rebeca, que se nos acaba el tiempo, ¿cómo podríamos todos mejorar para abstraernos de esta sociedad, ¿no? Para vivir desde la autenticidad, desde lo que es una persona, o sea, en su esencia, cómo vivir desde la esencia, desde esa verdad única que cada persona es única, ¿no? Y cómo podríamos mejorar todos y abstraernos de estos seguimientos sociales, estas tendencias, estas modas? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que vivimos en sociedad y que somos seres sociales por naturaleza. Y por tanto necesitamos de la comunidad para sobrevivir. Sin la comunidad somos más débiles y más vulnerables. Por tanto, eso va de la mano del respeto y de la empatía al otro. Pero también del ejercicio de la libertad bien entendida. Es decir, que yo tenga que vivir en comunidad y respete a mi vecino no significa que yo no pueda llevar el pelo azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, no construir mi personalidad conforme a lo que hace el otro. Porque si el otro lo que termina haciendo es algo que a mí me daña, lo haga para que no me... Entonces, es fundamental eso, entender que estamos en comunidad, que tenemos que cumplir unas normas, que esos factores de protección, ¿no? Eso de estar en grupo, mejor dicho, estar en sociedad, a mí me hacen mucho más fuerte, pero a la vez mostrarme auténtico, no tener miedo de mostrarme tal como soy. Ineludiblemente el miedo está, porque ahora mismo intentamos, ¿no?, dejar de lado la diversidad. Pero si construyésemos sociedades mucho más diversas, donde todo estuviese mucho más integrado, donde no fuésemos a la inclusión, fuésemos a eso, fuésemos realmente a conceptos fíjate, ese concepto de todos somos diversos en sí mismos, todos somos diferentes, hacemos las cosas de diferente manera, pensamos de diferente manera, es decir, tenemos formas de funcionar de diferente forma, seríamos mucho más felices, ¿no? En definitiva, es decir, es el respeto desde el ejercicio de mis libertades. Por supuesto, mi libertad acaba donde empieza la del otro, y no dejándome arrastrar tanto por la masa que me condiciona y me puede llevar a vivir procesos de una absoluta infelicidad. Sí, ya me has entendido, ¿no? Porque es muy importante que no sigamos la dictadura de la felicidad. La japicracia nos hace mucho daño. Esto de que todo el rato tenemos que ser felices, todo tiene que ser instagrameable, mi vida tiene que ser perfecta. Tenemos que vivir en la armonía, con estar en un equilibrio, ¿no? Pero la búsqueda de la felicidad es imposible porque es un estadio, ¿no? Entonces esa imposibilidad y esa dictadura de la felicidad es construir la vida que a nosotros nos haga sentir bien. Y probablemente así pues evitaríamos más conflictos. Muchísimas gracias, Rebeca. Me ha encantado esta clase magistral que nos ha dado de sociología. Yo creo que nos vamos todos con que hemos aprendido muchísimo de esta disciplina como la sociología. Muchísimas gracias y esperemos otra vez hacer otra entrevista porque me ha encantado, Rebeca. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Ha sido un placer, de verdad. Gracias.